Buenas noches a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia del Señor que en esta hora se conecta con nosotros. Les enviamos un saludo, un abrazo a toda nuestra familia Fuente de Vida. Amén. Nos da mucha alegría esta noche. Estamos aquí nuevamente, un jueves más. Dios nos ha concedido y nos ha dado la oportunidad. Amén. Así que yo le invito, ya que usted está en casa, está cómodo, que por favor, para iniciar hoy nuestro estudio bíblico, esté preparado con su arma lista, la palabra del Señor, con una agenda, un lápiz, esfero, como le guste más escribir. Lo importante es que tenga ahí guardadita toda la información, porque por lo general recibimos la información y nos queda por unos días. Y de muchas cosas, al pasar los días se nos olvidan. Pero si anotamos, eso ahí se va a quedar, mejor dicho, para siempre. Nunca se olvida. Y si se llega a olvidar, pues ya uno sabe y va y busca sus apuntes. Amén. Así que eso como primera medida. Segundo, recordemos nuestro reto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar ya a compartir a 5 de nuestros contactos este estudio bíblico. Amén, así que vamos a hacerlo muy juiciosos. Yo aquí también ya lo voy a hacer para que empecemos a iniciar nuestras transmisiones con mayor reproducción. ¿Listo? Bueno, mientras allá en casa usted selecciona sus contactos, vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Esta noche tenemos un tema muy bueno, muy importante. Estamos terminando los fundamentos doctrinales, amén, los que habla la palabra del Señor. Hoy terminamos. La última, sí. Sí, hoy es la última. De pronto no terminamos. Bueno, de pronto no hoy, pero sí ya iniciamos el último fundamento, amén, doctrinal, sí, que es la doctrina del juicio eterno. Así que vamos a estar muy atentos, porque de pronto es un tema que genera controversia, que genera dudas, muchas inquietudes. Vamos a estar atentos en esta hora para atender a sus inquietudes. Amén. Recordemos que las preguntas que ustedes realizan hoy es referente al tema del juicio eterno. ¿Listo, mi amada iglesia? Entonces vamos a darle la bienvenida al pastor. Hola. Para que iniciemos. Bueno, buenas noches a todos. Saludamos a la pastora Isabel, pastor Enrique. Buenas noches. Ana Sofía, para los que la alcanzan a ver ahí, está escudriñando la palabra. Entonces vamos a entrar en materia. Estamos hablando de los 7 fundamentos doctrinales de la iglesia. Hablamos de que en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3, se encuentran estos 7 fundamentos. Hablamos de doctrina porque es la base de toda la iglesia. Es decir, toda la iglesia de Cristo debe fundamentarse en estos 7 principios. Si se está enseñando algo por fuera de estos 7 principios, es falsa doctrina. ¿Sí? Y hoy vamos a empezar la 7ª. Para mayor información puede consultar, hay un link en Facebook en donde se encuentran las clases que hemos dictado hasta el momento, y en YouTube también se encuentran estas clases. Así que vamos a iniciar. La doctrina del juicio eterno. ¿A quién le gustaría ser juzgado? Pues yo creo que a nadie, pero que vamos a pasar por el juicio. Lo que pasa es que la palabra juicio suena a condena. Como a condena. Suena como a condena. Sí, y pues sí. Es como ir a dar cuentas, más bien. Sí, porque es que una condena puede ser positiva o negativa. Así es. Sí, así que vamos a iniciar. ¿Listo? Lo primero es, ¿quién es el juez? Necesitamos, bueno, ya sabemos que hay un juicio, y en la Biblia está estipulado que hay un juicio, y todo el mundo habla del juicio final. ¿Sí? Todo el mundo habla del juicio final, pero hay varios juicios. Sí, Terminator. ¿Cierto? Hay varios juicios y necesitamos primero saber cómo se procede para llegar a este punto. Hace 8 días hablamos acerca de la resurrección de los muertos, que es el inicio a este tema, ¿sí? Entonces, el primero es, ¿quién es el que juzga? Dice claramente que todo el juicio o todo juicio fue otorgado a Jesús. Leamos lo que dice Juan capítulo 5, versos 20 al 22. Juan 5, 20 al 22.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo juicio dio al Hijo. Tremendo. Hay un versículo en la Biblia que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús es la justicia del reino de los cielos. Amén. El Señor Jesús es la justicia. Entonces todo juicio le es dado al Hijo. ¿Por qué todo juicio le es dado al Hijo? Porque solo a través de Cristo se es salvo. Amén. Segundo, Jesús es quien juzga toda la tierra. Jesús es quien juzga toda la tierra. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Apocalipsis 11, 18. Y dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces claramente dice que ha venido la ira y el tiempo de juzgar a los muertos también, ¿verdad? Como hablamos hace 8 días. Entonces, en toda la tierra, todos los reyes, todos los líderes, desde el más grande personaje hasta el más desconocido de los personajes, desde el más gordo de los seres humanos hasta el más desnutrido de los seres humanos, desde el más rico al más pobre, el más feliz o el más triste, no se salvarán del juicio o de los juicios, para ser más claro. Entonces, lo primero es ¿quién es el que juzga? Jesús es el que juzga, y todo juicio, o Jesús es quien juzga toda la tierra. B, que esto es muy importante. ¿Cuándo seremos juzgados? ¿Cuándo seremos juzgados? Entonces, vamos a hablar primeramente de los creyentes y luego vamos a mirar cuáles son los juicios. Los creyentes seremos juzgados en su manifestación, es decir, en el rapto y su reino milenario, es decir, en el milenio. Nosotros, bueno, una aclaración para la iglesia: nosotros como Fuente de Vida somos premilenialistas, y ya vamos a explicar acerca de qué quiere decir esto. Hay premilenialistas, hay amilenialistas y postmilenialistas. Hay un tiempo que marca la palabra de Dios en Apocalipsis que se llama el milenio. El milenio es un tiempo que viene después de las bodas del Cordero, que las hablamos hace 8 días, ¿verdad? Son 7 años que duramos en el reino de los cielos durante las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra se encuentran en la gran tribulación. 3 años y medio de huipiti y felicidad, y 3 años y medio de gran tormento. ¿Listo? Donde se revelará el anticristo y todas las situaciones que están escritas en la palabra. Cuando eso ocurra, cuando eso termine, venimos todos los hijos de Dios junto con los ángeles, y dice la palabra que Jesús se sienta en su trono en la tierra, ¿sí? Y después de que Él se sienta en el trono en la tierra, pasan 1000 años. A eso se le conoce como el milenio. Entonces, primero que todo, vamos a ser juzgados en su manifestación, es decir, en el rapto. Eso lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Bien, así dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación y en su reino. Entonces, ¿quién es el que juzga? Jesucristo es el que juzga. B, ¿cuándo seremos juzgados? En la manifestación, es decir, en el rapto. El rapto, ¿Listo? Cuando Él venga. Entonces, existen 3 grandes juicios en la palabra de Dios. C, existen 3 grandes juicios en la palabra de Dios. ¿Listo? Y a cada juicio le corresponden, como decimos, a cada ovejita su tiempo de sacrificio. A cada juicio le corresponden su tipo de personas. ¿Listo? El primero que vamos a ver, como lo vimos hace 8 días, las buenas noticias primero, es el juicio del tribunal de Cristo.
el juicio del tribunal de Cristo. Ahora bien, este juicio es para los 100% creyentes. Ya vamos a mirar por qué. O sea, porque sí, hay 100% creyentes, 50% creyentes, 10% simpatizantes, y etcétera. Y pues el pueblo de Israel, que también pasará por otro juicio. Entonces, 100% creyentes inmediatamente después del rapto, que es el juicio que siempre empieza en la casa de Dios, y este se hará durante la tribulación, como lo acabamos de mirar. Encontramos esto escrito en la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10. Dice así en la versión de la Reina Valera del 60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, para darle claridad a estos pasajes, sí, tenemos que remontarnos pues a un tema que vimos hace tiempo con respecto a la doctrina de bautismos, y es ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Ser bautizado en el cuerpo de Cristo quiere decir que yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Por esa razón dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. ¿Listo? En el cuerpo de Cristo. Entonces, si lo que usted hizo es ir a predicar el evangelio por vanagloria, pues recibirá su recompensa. Si lo que usted hizo es servir al Señor por necesidad, pues recibirá su recompensa. Si lo que usted hizo es querer ser un alto líder de la iglesia porque pues era más reconocido, recibirá su recompensa. Si lo que usted hizo fue ser un intercesor, lo que yo le llamo intercesor a oscuras, son esos que nadie ve, nadie conoce, pero son columnas de oración tremendas, también recibirá su recompensa. Claramente dice aquí que cada uno entonces sea bueno o sea que malo. ¿Por qué? Porque hay personas que son salvas, ¿sí? Pero que en su vida hicieron cosas malas, ¿cierto? Se cometieron errores, se equivocaron o hicieron cosas con fundamentos equivocados, ¿sí? Pero en su convicción, en su corazón siempre estuvo el obedecer y el ser santo, ser diferente. Amén. Ahora, tener en cuenta que el juicio del tribunal de Cristo no es un juicio por los pecados. No es un juicio por los pecados. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22 versos 10 al 12. Apocalipsis 22, 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Pero mira lo interesante, y es que dice que el que sea injusto todavía, ¿cierto? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, ¿sí? Es decir, él no se va a meter con lo que tú quieres ser y con tu forma de ser, ¿sí? Por eso dice más adelante que el que practica justicia, practícala más todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Es decir, no podemos ir de para atrás, sino que al contrario, tenemos que ir creciendo. Amén. Este juicio se viene dando desde hace mucho tiempo. O sea, este juicio ya empezó. El del tribunal de Cristo, tremendo. Ya les voy a explicar por qué. Y los hijos de Dios estamos siendo juzgados desde el momento en que nacemos. Es decir, todos los seres humanos pueden participar del juicio del tribunal de Cristo en el momento en el que aceptan a Cristo como su Salvador. Desde ese momento se levantan argumentos para este juicio. Vamos a mirar por qué nosotros estamos entrando en el juicio del tribunal de Cristo desde hace mucho tiempo. Dice el primer punto entonces, en el pasado, recordemos esto,
fuimos juzgados como pecadores. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Es decir, Cristo hace 2000 años murió en la cruz. ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados. Es decir, que nosotros íbamos a ser juzgados como pecadores, pero Cristo se hizo juzgar por nosotros. Nosotros fuimos juzgados y Cristo pagó ese juicio. Solo encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Entonces mire, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre qué? La cruz. Sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas o por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces recordemos esto: en el pasado fuimos ya juzgados. ¿Hace cuánto fuimos juzgados? Hace más de 2000 años. Por esa razón es que cada persona que viene a los pies de Cristo puede tener la libertad de hacerlo. Puede aceptar a Cristo como su Salvador y cambiar su vida, obedecer la palabra de Dios, y será salvo. ¿Por qué? Porque ya había sido juzgado. Amén. Segundo, en el presente, ahora en el presente, el ahora de cada uno, somos juzgados como hijos y disciplinados por la palabra de Dios. ¿Recuerdan que alguna vez yo les dije cómo está estructurada la Biblia? En el Antiguo Testamento encontramos las historias que nos muestran la acción y la reacción, es decir, la acción de los hombres y la reacción de Dios con respecto a lo que ellos hicieron. Dios dejó sus mandamientos, Dios dejó sus ordenanzas. Dios les decía: si anduvieres en mi camino, si guardas mis mandamientos, si guardas mi palabra, ¿sí? Pero así dicen: mas si no lo haces, yo permitiré que te pase esto, esto y esto. ¿Por qué yo enseño esto? Porque la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia esto. Eso sigue funcionando. ¿Qué cambió? Cambió la forma de obedecer al Señor. ¿En qué sentido? Antes teníamos que obedecerle por la ley. Tenemos que cumplir más de 670 normas. Ahora tenemos que obedecerle por la fe en Cristo Jesús, porque le amamos. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento iniciamos conociendo a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el mensaje de reconciliación? Y después de los 4 evangelios, conocemos al Espíritu Santo a través del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y después las cartas de los discípulos son la conducta que debe tener la iglesia. Por esa razón dice que en el presente, somos juzgados como hijos y disciplinados por la palabra de Dios. Amén. Y tercer puntico con respecto al juicio del tribunal de Cristo: en el futuro seremos juzgados como mayordomos y siervos en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Miren lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 11 al 13. Es la Reina Valera del año de 1960. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Miren esto tan tremendo. Primera carta a los Corintios, sencillo. Dice claramente: nadie puede edificar otro ¿qué? Fundamento. ¿Qué estamos estudiando nosotros? Los fundamentos doctrinales. Que nadie puede sacar de la nada o de porque sí Nada. una teoría o un fundamento diferente a los que ya están establecidos. Exactamente. Entonces, dice: y si sobre este fundamento alguno edifica. Note que hay diferentes maneras de edificar.
Es decir, que cada obra que tú hagas en el reino de los cielos tiene o adquiere un valor o una forma espiritualmente hablando. Hay obras que adquieren forma de oro, otras que adquieren forma de plata, otras que adquieren forma de piedras preciosas, otras de madera, otras de heno y otra de hojarasca. ¿Sí? Madera, heno y hojarasca son materiales, digamos, consumibles. Consumibles, ¿sí? endebles, muy vulnerables. Exacto. ¿Por qué adquieren estas formas? Porque cuando lleguemos al juicio del tribunal el tribunal de Cristo, perdón, cuando lleguemos al juicio del tribunal de Cristo, cada uno presentará sus obras conforme a lo que se han convertido. Digamos, yo no sé, la hermanita Pepita Pérez Pantoja hizo algo para el Señor y esa obra se convirtió en oro. Entonces, frente al Señor va a haber una llama incandescente, y esa persona va a entregar sus obras convertidas o transformadas en oro, en plata, en piedras preciosas, y van a pasar por ese fuego. Cuando pase por ese fuego, se va a purificar, revelando exactamente lo que fue. Entonces, es tremendo. Yo puedo traer, digamos que esta es mi obra, y no sé, una cajita, una bolsita, qué sé yo que podría aparecer allá, y se pone en el fuego que arde ahí en el reino de los cielos, ese fuego que purifica, y se va a convertir. Puede convertirse en oro, puede convertirse en piedras preciosas, ¿cierto? Y eso me va a generar a mí una recompensa. Esas son las obras que hace la gente en la iglesia: ganar almas, predicar el evangelio. A mí me encanta mucho en cuanto a este tema hacer una claridad, porque solemos en ocasiones pensar que las grandes obras son aquellas que de pronto son visibles, más vistas, sí. Son las que están a la vista. Entonces creemos que el que está en el altar, qué tremendas obras. qué tremendas obras, y cuando pasen por el fuego, oro, wow, qué tremendo. Y nosotros como seres humanos solemos menospreciar, ¿sí? Y hacer comparaciones, pero nos vamos a sorprender cuando estemos allá en este juicio del tribunal de Cristo, y pongo el ejemplo de pronto más menospreciado, pero para nosotros no, realmente no, es para nosotros es muy importante. Para aquella de pronto hermana, hermano que dice: pastor, hoy quiero limpiar las sillas, pastor, hoy le ayudo a lavar este baño. Está trabajando no para el pastor, está haciéndolo para la obra del Señor, porque es parte del cuerpo. Y hoy nos vamos a sorprender cuando veamos esa obra delante del Señor y sea oro. Me encanta hacer esto, porque así va a ser. Claro, imagínese usted, y yo una vez lo enseñé así. Hay visiones, y quiero que la iglesia lo tenga claro. Hay visiones de crecimiento, ¿cierto? Es decir, Pastor Enrique, usted me va a colaborar ganándose 12, 25 almas para el Señor. Cuando empieza a ganarse más, se multiplica, gloria a Dios. Y mucha gente tiende a pensar que el pastor de esa obra se ha ganado todas esas almas que están en esa iglesia. Y eso es completamente falso, porque la verdad es que el hermano Enrique se ganó esas 12, 25, 30 almas. Que las llevó a un lugar para que se congregaran juntos es otra cosa, ¿sí? Pero cada quien responderá por las almas que se ha ganado para Cristo, porque esa es su obra, y las llevará delante del Señor. Ahora imagínese una persona que siente que tiene el cielo ganado, ¿cierto? Y que siente que ha hecho wow, y de repente mete sus obras al fuego y madera. ¿Qué ocurre con la madera cuando está en el fuego? Se consume, ¿cierto? Se vuelve carbón. Se vuelve carbón. ¿Qué ocurre con la hojarasca? No se deshace. Por eso el Señor Jesús dijo: haced tesoros en el cielo. A eso se refería, a que nuestras obras marquen una diferencia y las hagamos para el Señor. Mira, pastor, aquí a completar. Perdón, dale. Lo que tú estabas diciendo acerca de pronto las almas. De pronto eso es como lo que más a muchos creyentes les llama la atención, el hecho de que
que no nos vamos a presentar al Señor con las manos vacías, porque ¿cuántas almas has ganado para el reino? ¿Sí? De pronto eso es como lo que más se cuestiona, o lo que más nos han enseñado durante muchos años, que ante el Señor no nos podemos presentar con manos vacías. ¿Cuántas almas le vamos a llevar? Y tú ponías el ejemplo el ejemplo que acababas de mencionar acerca de, bueno, él llevó a la iglesia 15, 20, 25, gloria a Dios. Entonces de pronto me encanta siempre poner este tipo de ejemplos. Voy a poner como ejemplo yo. De pronto yo nunca pude llevar, yo de pronto nunca llevé a una persona a la iglesia, nunca llegó allá, siempre quise llevar a alguien, pero nunca se pudo. Pero prediqué el evangelio del Señor, le hablé a una persona, no me volví a ver con esa persona, algo pasó, el destino nos separó, pero esa persona se volvió un fiel creyente del evangelio del Señor, y ese ganó a 10, y ese siguió ganando y siguió ganando. Yo eso realmente, es fruto, claro. Todo yo eso es realmente, fruto. exacto, yo Porque es que realmente prediqué, exacto. eso fue lo que yo hice. Y me voy a sorprender cuando de pronto llegue allá ante el Señor y me diga, ganaste 20,000. Ay, Señor, pero yo le prediqué a pocos. Claro, porque es que recordemos que el reino de los cielos es eso, un reino, no es una democracia, ni es un imperio, ni es un gobierno, es un reino, y el rey es Dios, y Dios premia a sus siervos como Él quiere, de acuerdo a sus obras, y lo más tremendo es que Él conoce cuáles son las obras, ¿verdad? Él sabe qué hemos hecho nosotros y qué hemos dejado de hacer. Por eso la Biblia, miren, la Biblia no se queda con nada, y dice la palabra que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que tiene la capacidad de predicar, el que tiene la capacidad de orar, el que tiene la capacidad de enseñar la palabra, el que tiene la capacidad de bendecir a otros y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque pues son las obras a las cuales Dios nos ha llamado. Yo ahorita mientras estaba de que algunos van a presentar sus obras y se van a volver oro, plata o madera bueno, me acordé de una historia pequeñita que no sé si nos la podamos contar aquí rápido. Es de un hombre que murió y fue allá al tribunal de Cristo. Este hombre aquí en la tierra había sido un gran rey, había sido un hombre muy eminente, había sido un hombre muy reconocido, y cuando llegó al tribunal de Cristo, allá vio dos coronas. Una corona tenía perlas, diamantes, estaba llena de piedras, y al lado había otra urna con una corona chiquitica. No tenía nada de brillante, era una coronita ahí como medio, de latón. Como de latón. Y el tipo cuando entró allá dijo, aquí está mi corona. Él miró, fue la corona llena de oro, de diamantes, y dijo, esta es la mía. Y al lado de él había una persona allá agachada, y cuando él la miró dijo, ¿quién sabe este? Debe ser esa chiquitica, esa que está allá. Entonces cuando el Señor lo llamó a él, dijo, sigue Enrique. Don Enrique, siga, por favor, siga. Él sacó pecho, se envalentonó, él dijo, me van a entregar mi corona. Y se hizo al lado de la corona como diciendo, esta ya es la mía, yo ya la tengo ganada, esta debe ser. Y el Señor le dijo, hijo mío, tú te has ganado una corona, pero tu corona es esta. Y le dio la chiquitica, La que parecía un llaverito. Este hombre se entristeció mucho, agachó su cabeza y se quedó muy triste. Y dijo, y entonces, a este hombre que está aquí, ¿cuál es la corona de él? Si la mía es esta, entonces la de él, ¿cuál es? Él pensó que había de pronto una más miserable para el otro, porque dijo, no, pues si la mía era esta, es esta, la fea, pues la de este humilde que está aquí al lado mío, pues debe ser una peor. Cuando este humilde se levantó, él lo reconoció, y era una personita que siempre los domingos allá se hacía en la última silla de la iglesia. Todos los domingos se hacía en la última silla de la iglesia, y él dijo, ya sé cuál es este hermanito. Yo creo que es para este hermanito esa corona viejita, una que hay por ahí. Una de espinas. Cuando el Señor lo sorprende y le dice, sigue, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel. fuiste, en lo poco
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y a él le dio la corona grande, inmensa. Esta persona era la que todos los domingos se arrodillaba a interceder, a orar por las almas, a clamarle a Dios con lágrimas por las almas. Ahora, pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, es una historia ficticia. No es de que todo es una historia sea así. ficticia, pero es un ejemplo para dar a entender de que lo nosotros, que puede llegar a pasar. de que nosotros a veces nos pensamos que por las obras que hacemos tenemos ganada ya una corona grande y menospreciamos al hermanito o a la persona que de pronto es el servidor o que de pronto es el que se ofrece a lavar siempre el baño o el que se ofrece a barrer, y no, y lo menosprecia y uno lo mira con altivez. Démonos cuenta que eso puede darnos sorpresas cuando estemos en el tribunal. Sí, señor, sorpresas, porque algo que de verdad debemos aprender todos es a que nosotros no debemos menospreciar ninguna obra, ni tampoco engrandecer las obras. Solo el Señor es el que debe hacer esto, porque es que el Señor lo que mira es la intención del corazón. Entonces por eso ponemos son ejemplos, son suposiciones de nosotros, son ejemplos que nosotros ficticia, ponemos, pero lo importante es saber que el Señor va a ver es la intención y la disposición de nuestro corazón. Si yo hice grandes obras a la vista del hombre y también hice cosas pequeñas o de pronto a la vista del hombre insignificantes, pero con la misma intención, el mismo amor a la obra del Señor, así yo voy a recoger mi premio, mi galardón. Claro, y es que lo dice aquí la carta de los Corintios. Espérame, termino. Lo mismo sucederá con aquel que hace grandes cosas también y de pronto también hace cosas pequeñas, pero su intención siempre fue que lo vieran o ser alabado, ser reconocido. Eso también el Señor lo ve, porque realmente lo que importa acá es la intención del corazón. Exacto, porque es claro cuando dice primero a los Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El error que hemos cometido nosotros los creyentes es pensar que los hombres son más grandes que los hombres. ¿A qué voy con esto? Fuimos nosotros los que empezamos a darle galardones a los hombres, cuando para Dios todos los servicios son iguales. Recuerdo que alguna vez escuché a un predicador decir que el más importante de todos los ministerios era el apóstol. Cuando yo veo que la palabra dice que a unos constituyó maestros, otros apóstoles, otros profetas, pero ninguno puso por encima de los otros. ¿Por qué? Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Es ¿sí? como decir, no, es que realmente el órgano más importante es el corazón, porque es que sin el corazón no podemos vivir, ok, sí, pero es que sin hígado tampoco, y es que sin cerebro tampoco. Entonces, si alguno de los miembros del cuerpo no funciona, pues el cuerpo va a ser afectado, y así sucede en los ministerios. Para Dios todos somos iguales, que cada uno cumple una función diferente, pero todos vamos a un mismo objetivo. Sí, claro. Y pues claro, no falta también el hermanito en la congregación que se siente menospreciado, ¿sí? O él mismo, porque la Biblia dice claramente, ninguno tenga en poco tu juventud. Él mismo se tiene en poco porque piensa que las demás personas son más grandes que él. Entonces, y no falta también el hermano apéndice que no sabemos para qué es. Que si lo sacan, pues, y si está ahí, pues también, ¿cierto? El hermanito apéndice en el cuerpo de Cristo, no sabemos por qué está ahí, pues cumple alguna función, pero si por alguna razón se va, no hay problema, porque pues no sabemos qué pasó. Bueno, tengámoslo en cuenta, entonces serán nuestras obras juzgadas y seremos recompensados. Punto importante con respecto al tribunal de Cristo: la salvación no se ha perdido. Sí, claro. Somos salvos, pues pero en este juicio se están juzgando las obras. Ajá, sí, cuando estemos en ese juicio es porque ya fuimos raptados, o sea, es porque ya estamos con estamos él. En el reino de los cielos. Entonces, no es de que, entonces me voy a condenar, no, ya estamos allá con el Señor, amén. Lo que decía el pastor, recordar que es un reino, sencillamente es como la posición en la que vamos a estar, ¿sí? la recompensa que Dios nos va a dar. Recordamos entonces que
hay espacio para preguntas si de pronto tienen preguntas. Amén. Bueno, y entonces aquí tenemos a Ana Sofía exigiendo sus derechos. Siguiente punto. Hay recompensas en el cielo por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Escúchenme esto. En el reino de los cielos hay recompensa por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? En este tiempo será tomada la cena, y no es de condenación, sino para premiación de los que vencieron, como lo afirma el libro de Apocalipsis. Bueno, este no es el versículo. Apocalipsis 12, busquemos Apocalipsis 22:12. Es que ese es el parágrafo del Apocalipsis 22:12. Nos habla que hay recompensas en el cielo por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ya la pastora lo está buscando. Es importante que tengamos en cuenta esto. El juicio del tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para recompensa. ¿Qué dice? Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Para recompensar a cada uno Según su según obra. su obra. Entonces, este es el juicio del tribunal de Cristo. ¿Somos salvos? Sí. Pero no todos seremos recompensados de la misma manera. Así que piensa en lo que haces para el reino de los cielos. Amén. Piensa en lo que estás haciendo para el reino de Dios. Hay personas, yo le dije alguna vez a un hermano, hablando con él, decía, pero es que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Yo le dije, sí, claro, pero los hermanos, algunos decidieron quedarse solo como reyes y otros decidieron servir como sacerdotes. Los reyes perfectamente manejan su vida financiera, personal, familiar. Están en Cristo, como David. David no era un sacerdote, era un rey, pero adoraba a Dios y le servía al Señor, ¿sí? Pero hay otros que deciden formarse como sacerdotes. No todos son pastores, no todos son evangelistas, pero lo que sí es claro es que todos debemos predicar el evangelio de Cristo. Amén. No podemos ser solamente reyes en una iglesia. No podemos ser la persona que calienta una banca y, Señor, pues tú me conociste, y el Señor va a decir, bueno, sí, pues coloca tus obras. Mis obras. Yo alguna vez canté un corito así como especial y la ponen en el fuego y pon hojarasca, porque las obras que realmente pesan son las obras de obediencia a la palabra de Dios. Obviamente no estamos diciendo que no, pues no cante, porque ¿qué le sirve cantar? No, pero lo que usted haga, hágalo siempre para el Señor. Hágalo siempre sabiendo que el reino de los cielos ha llegado a nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y que somos salvos. Cantamos porque somos salvos. Estudiamos la palabra porque somos salvos. Predicamos la palabra porque somos salvos. Oramos por los enfermos porque somos salvos. Entonces, ¿qué más nos queda que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. El segundo juicio. Vamos a mirar el segundo juicio. Recuerden que queda abierto el panel para las preguntas. Amén. Es el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Esto lo encontramos como ovejitas y corderos. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Qué quiere decir este juicio a las naciones? Es inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Este juicio es para los que se quedaron en la gran tribulación y tendrán que padecer para mantenerse victoriosos, o de otra forma no heredarán el reino de los cielos. Déjame explicarle esta parte. Claro que sí, viene Jesús, estamos hablando de que viene Jesús al rapto, se va a la iglesia, y habrán muchos que por creer y no creer, ¿sí?, se quedarán y durarán 7 años sabiendo que se han quedado. Y durante esos 7 años ellos tendrán que padecer tribulación, y muchos tendrán que pagar con su vida para ser salvos. ¿Por qué? Porque el anticristo, o bueno, como lo quieran llamar, el anticristo, dice la palabra de Dios, anticristo quiere decir suplantador de Cristo, va a tratar de hacer que todo el mundo sea marcado con un sello en la frente o en la mano. Esto ya está hablando de la parte
de la gran tribulación, y si no es marcado en la frente o en la mano, no puede comprar, vender, no puede viajar, no puede vivir en ninguna parte. Entonces los que se quedaron, que saben qué es lo que está pasando, van a tener que padecer con tal de ser salvos. O sea, hay otra oportunidad, pero imagínese lo terrible que será. O sea, imagínese lo terrible que es que le digan a usted, póngase el sello, póngase la marca, y usted diga, no lo voy a hacer. Póngasela, no lo voy a hacer. Y traigan a su hijo pequeño y lo empiezan a torturar delante suyo diciéndole, niega a su Dios y póngase la marca. O sea, van a hacer cosas terribles, van a hacer cosas tremendas. Dice la Biblia que muchos incluso buscarán la muerte y no la encontrarán. Y cuando todo esto termine, viene Cristo con los ángeles y con los que se fueron en el rapto, los que permanecieron en santidad, y se levanta el juicio a las naciones, que es el que se encuentra en Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces notemos que aquí hay algo muy importante. Resulta que cuando estén en la gran tribulación, los justos son los que van a ayudar a los hijos de Dios que no se dejen poner el sello. Es decir, en ese momento, todos los que hayan sido sellados con el 666, el número de la bestia, todo lo que dice la palabra de Dios, ellos se irán al juicio eterno. Dice claramente el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, son aquellos que soporten la tribulación, ¿sí? Son aquellos que soporten todo lo tremendo que va a venir. Algunas personas me comentan, me han dicho, pero es que ahorita viene la vacuna del COVID con el chip y que no sé qué, y que... Yo les digo, tengan cuidado, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que nos iba a librar de esto. Amén. O sea, no somos, a menos que usted piense quedarse en el rapto y tener que vivir las atrocidades más tremendas durante la gran tribulación, entonces piense en eso. Pero la Biblia dice que Jesús nos librará de eso. ¿Cómo? Con el rapto. Aún no es tiempo de pensar en eso, es tiempo de pensar en el gran avivamiento. Amén. Es tiempo de pensar en el crecimiento de la obra, es tiempo de pensar en que muchos han de ser salvos. Amén. Es tiempo de pensar en esto. Miren, en este momento hay quienes están pensando, y se lo he dicho muchas veces también a varias personas, dicen, ustedes escucharán y verán en internet, el nuevo orden mundial,
y que viene un nuevo orden mundial y que quieren sellarnos y que quieren hacer y veo yo pastores diciendo no queremos, no permitiremos, no, y yo digo momento, luego la Biblia no dice eso. La Biblia dice que eso va a pasar. En el momento en el que yo me levanto diciendo yo no permitiré eso, estoy diciendo Señor, no voy a permitir que tu palabra se cumpla. Hay que tener cuidado con eso. Porque la Biblia dice que eso va a pasar. Entonces, ¿estoy volviendo mentiroso a Dios? Si yo trato de pelear contra el nuevo orden mundial, que igual va a pasar, entonces estoy diciendo, Dios, no voy a permitir que lo que tú dijiste que iba a pasar se cumpla. O sea que me estoy convirtiendo en alguien superior a Dios. Ya lo que está escrito, está escrito. Amén. Nuestro deber es ganar almas para Cristo, no pelear contra el sistema, y lo he explicado muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando venga la tribulación, los que no quisieron creer, que es los que realmente necesitamos ganar, se quedaron sabiendo que eso iba a pasar y tuvieron que padecer todo esto. Durante este tiempo, iglesia amada, durante este tiempo, el versículo dice que me viste desnudo y me diste de vestir, tenía hambre y me diste de beber. Habla exactamente de eso. Me diste de comer, habla exactamente de eso. Usted se imagina en ese tiempo cuántos creyentes que por su desobediencia se quedaron para la gran tribulación van a pasar hambre. ¿Cuántos estarán en la cárcel? ¿Cuántos estarán desnudos, enfermos? Porque no tendrán para el seguro, porque si no tienen la marca no tienen seguro. Nada. O sea, piensen en esto, la palabra es clara diciendo esto. Y viene el juicio a todas las naciones, todas las naciones. Dice claramente que vendrán a Cristo todas las naciones, y los que maltrataron a los pequeñitos serán juzgados como cabritos y serán echados a la muerte eterna, al infierno, al lago de fuego, llámelo como lo quiera llamar. La parte B del juicio a las naciones es que es diferente al juicio del gran trono blanco. Ojo con esto. Solo las naciones que estén con vida serán juzgadas ahí. Solo los que estén con vida cuando Cristo venga después de la tribulación serán juzgados en la tierra, aquí. Ese juicio es aquí en la tierra. ¿Listo? En Apocalipsis 20, 4 al 5 lo encontramos. ¿Qué dice? Apocalipsis 20, verso 4 y 5, Reina Valera. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Miren lo tremendo. Aquí en Apocalipsis se está hablando exactamente lo que yo acabo de decir. Dice la Biblia que aquel que no se deje poner la marca será decapitado. Es decir, esa persona tuvo que pagar con su vida por la salvación. ¿Listo? Es la oportunidad que tiene. Entonces viene el Señor con sus ángeles y con los que fueron llevados al rapto por primera vez. Viene aquí a la tierra y le dio facultad de juzgar a algunos. No sé a quiénes, yo no puedo decir a quiénes. Los que recibieron facultad de juzgar, eso quiere decir que el Señor en su infinita gracia y potestad a algunos les permitió actuar como jueces. Exacto, es algunos. Algunos. ¿Listo? Los otros, que es lo que yo pienso, los otros podremos disfrutar del planeta Tierra. Yo perfectamente voy a ir a Escocia, voy a conocer el mar, voy a caminar por el mundo, porque tengo 1000 años para conocer el mundo con mi Señor Jesucristo aquí en la tierra gobernando. 1000 años, 1000 años estando felices nosotros aquí, viviendo, disfrutando de todo lo que alguna vez quisimos disfrutar, pero como teníamos que trabajar no pudimos. Entonces en ese tiempo pagar las cuentas de los servicios y no nos alcanzaba plata. Sí, exacto. No, ese tiempo va a ser tremendo. Entonces mire lo que dice Apocalipsis 24 y 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Creo yo, pensaría yo, que de pronto son los discípulos, lo más probable. Y se sentaron sobre ellos.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de ¿quién? De Jesús. De Jesús. Y por la palabra. Y por la palabra de Dios. Los que no habían ¿qué? Adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Notemos que están hablando de la gran tribulación. ¿Listo? Y estuvieron con el reino del Señor. O sea, estos fueron los que se salvaron de raspa. ¿Sí? ¿Cómo es? Pasaron el año raspando. Se salvaron raspando. Les tocó padecerla. Es como ¿Listo? cuando uno está estudiando y que perdió la materia, pero tiene un periodo de habilitación o un examen para poder recuperar la materia y poder pasar. En nuestro tiempo era habilitación y Habil- rehabilitación. Sí, Y recontrahabilitación. entonces, en el tiempo nosotros uno perdía la materia y le tocaba habilitar. Y iba al examen de habilitación y si la perdía, tenía otra opción más que era la rehabilitación. Aquí hay esa opción, pero pues Entonces notemos Pero ya lo que duro. hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Amén. Creo que vamos a tener que dejar aquí. Sí, tenemos- quedan sí, 7 minuticos. 7 minutos. Entonces vamos a hacer un repaso. Estamos viendo la doctrina del juicio eterno. ¿Sí? Estamos viendo que el que juzga es Jesús, es Cristo. ¿Sí? A Jesús le fueron dadas toda la potestad de juzgar a toda la tierra. Amén. ¿Verdad? Que ¿cuándo vamos a ser juzgados? Entonces hemos empezado a ser juzgados desde hace mucho tiempo por causa del pecado, y por esa causa fuimos juzgados, y la única forma de ser absueltos era con la sangre de un inocente, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Vino a dar su sangre y fuimos juzgados y fuimos hallados inocentes gracias al Señor Jesucristo. Todo aquel que viene al cuerpo de Cristo y acepta a Cristo como Salvador y vive conforme a su palabra, ha sido justificado. ¿Sí? Es decir, ya fue juzgado. En el presente, los creyentes, en este momento, estamos siendo juzgados por el cumplimiento de la palabra y por las obras. Es decir, como dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis en el presente. En nuestro futuro, cercano o lejano, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Tomaremos la cena del Señor, todos disfrutaremos de la salvación después del rapto, y nuestras obras serán juzgadas. ¿Listo? Oro, piedras preciosas, plata, hojarasca, madera, heno, bronce. ¿Listo? El segundo juicio que vimos hoy, que no hemos terminado hoy y no creo que lo vamos a terminar hoy, es el juicio a las naciones. ¿Listo? Es el juicio a las naciones. Ese juicio se dará después de los 7 años de la gran tribulación. Cuando Cristo venga en su gloria, a esto se le llama la segunda venida. ¿Por qué el rapto no se llama la segunda venida? Porque dice que en el rapto el Señor Jesús estará en las nubes y no lo verá nadie, sino que el pueblo de Dios escuchará la trompeta. Y ahí es cuando somos raptados, nadie lo ve. Pero después de los 7 años de la gran tribulación, ahí es cuando dice, y todo ojo le verá con toda su gloria. Y viene el Señor y se sienta en su trono. ¿Dónde está el trono? En el mismo trono en el que Satanás quería sentarse en el templo. Ahí se va a sentar el Señor, ¿cierto? Y va a juzgar a las naciones. Ese es el juicio a las naciones. ¿Quiénes van a ser juzgados y cómo van a ser juzgados? Va a separar ovejitas de cabritas. Las ovejitas son los que se quedaron porque no fueron negligentes. obedientes. no fueron obedientes, Por o sea, porque tuvieron la palabra y no la obedecieron, porque sabían lo que había que hacer y se quedaron y tuvieron que padecer. Por eso la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Entonces los creyentes debemos permanecer. Tenemos que permanecer firmes y haciendo la voluntad del Señor, porque nosotros somos conscientes muchas veces de que lo que estamos haciendo no está bien, pero somos tan desobedientes que persistimos en eso que sabemos que no le agrada a Dios. Exacto, y por eso es que Dios hoy en día está levantando una iglesia diferente. Amén. Una iglesia que no se base en los principios del dinero, sino que se base en los principios de la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los 7 fundamentos doctrinales de la iglesia. Una iglesia que entienda
para qué fuimos enviados en este tiempo a la tierra. Amén. Entonces, viene ese juicio, serán juzgados, ¿sí? Y este juicio es diferente al del trono blanco, porque este juicio será llevado a cabo en la tierra. En la tierra. Aquí en la tierra. Leímos Apocalipsis 20, del 4 al 5, que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años y pues se despierta el tribunal de Cristo. O sea, será la primera resurrección para ellos, ¿cierto? Entonces nos queda pendiente el juicio del trono blanco. Iglesia, los amamos mucho. Yo sé que este tipo de temas son bastante candentes. No se asusten. No se asusten. Porque Pues eso genera, Sí, miedo a muchas pero- personas. Inclusive de pronto hasta yo en mi época joven tuve miedo. sí, Pero claro. cuando uno ya estudia la palabra y realmente cuando uno estudia y se da cuenta de que si nosotros obedecemos, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que si nosotros de verdad nos aferramos a cumplir la palabra como Cristo la enseñó, pues entonces no vamos a tener que tener ese temor porque estamos tranquilos, ¿cierto? Entonces la clave es obedecer Amén. la palabra del Señor, obedecer las enseñanzas del Señor Jesucristo, hacer conforme como A Él lo lo que dejó, dice su a lo palabra. A lo que dice su palabra. Eso Esa es la todo, clave, esa eso es la es todo lo que clave. hay que hacer, obedecer. Obedecer. Es como el niño que no hace caso y siempre hace enojar a los padres y uno le dice, pero mijito, pero haga caso, si usted hiciera caso no pasaríamos por estas necesidades, obedezca, eso es todo. Sí. Todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Disculpen el ruidito ahí. Se le chispoteó. Se me chispoteó. Nos vemos entonces, iglesia, este sábado a las 3:30 las mujeres. Amén. Tienen reunión de mujeres. Gloria al ¿verdad? Señor. Domingo 10 de la mañana, Santa reunión Cena. familiar, Santa Santa Cena. Cena. Tenemos una reunión espectacular, van a ver cosas tremendas este domingo. Y el martes, estudio bíblico. Oración. Y el martes oración. Oración. El martes oración. A las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Y el jueves, la culminación de este estudio bíblico, no fundamentos doctrinales. Así Después es. seguiremos viendo algunos temas importantes. Amén. Y aunque se acabe la pandemia, aunque se acabe toda el encierro por la pandemia, vamos a seguir dictando estudios bíblicos vía internet, porque pues hay muchas personas de otros países. Tenemos clases de 300 personas, de 200 personas, y están interesados en que continuemos enseñando la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciéndolo. Gloria al Recuerden, Señor. somos tu iglesia, somos tu Tu familia, familia, somos Fuente fuente de de vida. vida.